reflexiones para llevar el día con Dios. Estás en Comenzando con Dios, un nuevo podcast de reflexión y oración con el pastor Ender Sentiapa por Radio en Oración. Charles Hodge, en su obra Teología Sistemática, comenta lo siguiente sobre la encarnación de Jesucristo. Es el acto de la encarnación, el acto de la unión hipostática, en el que el Hijo de Dios asume la naturaleza humana sin dejar de ser divino. Es en su encarnación que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El libro de Isaías, que fue escrito por el profeta Isaías, se cree que fue escrito alrededor del año 8 a.C. El capítulo 7 trata sobre la profecía del nacimiento de un niño, que se interpreta como una señal para el rey Acaz durante un periodo de conflicto en Israel. El periodo histórico de Israel en ese momento estaba marcado por la amenaza de la invasión de Asiria. En este mismo capítulo, específicamente en el que escogimos hoy, el versículo 14, se menciona la palabra Emmanuel, que en hebreo se escribe Immanuel. Esta palabra está compuesta por dos partes: Immanu, que significa con nosotros, y Él, que es una referencia a Dios. Por lo tanto, el nombre Emmanuel se traduce como Dios está con nosotros, lo que revela un mensaje de confianza y seguridad en medio de la adversidad. Y esa profecía y ese nacimiento de Emmanuel se cumple. Mateo capítulo 1, 22, versículo 23 dice: todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá un hijo, le dará a luz y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El nombre Emmanuel, Dios está con nosotros. Esta conexión entre este Antiguo Testamento muestra cómo la promesa y el cumplimiento se entrelazan a lo largo de la historia bíblica. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, revela la profunda verdad de que en Jesús Dios se hizo presente y habitó entre nosotros, trayendo su amor, gracia y redención a la humanidad. Así lo decía el teólogo R.C. Sproul en su comentario de la santidad de Dios. En la encarnación de Jesucristo se manifiesta la unión hipostática en la que el Hijo de Dios asume la naturaleza humana sin menoscabo de su divinidad. En este acto, Jesús se hace carne y mora entre nosotros, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, al anunciar el nacimiento de un niño llamado Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros, revela la presencia divina en medio de la adversidad. La conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento evidencia la continuidad de la promesa y su cumplimiento a lo largo de la historia bíblica, manifestando el amor, la gracia y la redención de Dios para la humanidad necesitada. Como todas las mañanas te digo, no salgas sin hablar con Dios, no salgas sin hablar con Emmanuel. Dios está con nosotros.